sobre todo el tema de las comisiones de salud y cultura. Saludo en el estudio a Nadia Cortés, y es vocera del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. ¿Cómo estás, Nadia? Gracias por estar aquí, bienvenida. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación. Oye, pues sirvió la presión que se ejerció, en particular desde las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, como ustedes del Instituto Simón de Beauvoir, GIRE, en fin, que hicieron un pronunciamiento pues muy particular, muy puntual sobre por qué era muy preocupante que en una comisión como la Comisión de Salud pues se decidieran temas de agenda de un partido como el Partido Encuentro Social, que se cortó evangelista, ultraconservador. ¿Cuáles fueron los argumentos que ustedes estuvieron dando y que vimos que, bueno, le pesaron a Morena al final de cuentas? Sí, la verdad es que estamos muy contentas, sorprendidas también. Ayer fue a las 10:30 la conferencia de prensa que dimos, con la diputada Marta Tagle también, y entonces, bueno, un poco el pronunciamiento venía a nombre de República Laica. El argumento principal era el tema de vivimos en un Estado democrático y laico que tiene que garantizar derechos y el reconocimiento de sujetos políticos a mujeres, tanto a comunidad LGBTI, que también es una de las cosas que estaba muy presente, ¿no? Que pasan por una comisión como la Comisión de Salud. Exacto. Entonces, un poco el argumento principal era el Estado tiene que ser un Estado laico, democrático, la república en la que vivimos es una república laica. Esto no significa que estemos en contra de las creencias personales ni de los credos personales, sino que simplemente esto habla de materia de derechos. Todas las personas tenemos que garantizar, el Estado tiene que garantizar los derechos a estas comunidades, y un poco lo que ha pasado con el PES es que se ha posicionado directamente como un partido dogmático, antidemocrático, y en donde la laicidad no existe, ¿no? O sea, sus creencias personales, sus propuestas ideológicas están muy marcadas en su agenda política, ¿no? Y lo han dicho abiertamente. No, abiertamente, ¿no? O sea, no están a favor de los derechos productivos de las mujeres. O sea, Eric, ¿cómo se llama el dirigente del partido? Hugo Eric Flores. Ha dicho en entrevistas pues que le parece que la homosexualidad es una moda. Totalmente, ¿no? sí. Sin cosas así. Sí, o sea, la diputada Norma Edith Flores también en algún momento dijo que si aprobaba el matrimonio igualitario, la adopción parental, sus nietos le iban a recordar como alguien que aprobaba cosas absurdas, ¿no? Y entonces, igualaba el matrimonio entre personas del mismo sexo con que alguien se case con una computadora, decía, ¿no? Entonces, ha habido una ridiculización, no solamente ha habido puede haber un retroceso, aparte hay que decir cosas importantes. Nos parecía muy fuerte que estas comisiones estuvieran en manos del PES, porque tampoco es que en materia de derechos tengamos toda la avanzada, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces faltan muchas cosas que conseguir, pensando en tema del aborto legal, seguro y gratuito, que tiene que garantizarse no solamente en la Ciudad de México, que ese es el estado de este derecho que tenemos, está solamente garantizado en la Ciudad de México y falta garantizarlo en toda la República, ¿no? O sea, yo me imaginaba un escenario de si el PES llegaba en estas comisiones, pues un escenario como el de Argentina, que estamos justo apoyando a todas las comunidades de Argentina para que la legislación apruebe el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? También temas como habría que no olvidar que el año pasado y a principios de estuvo este debate sobre la objeción de conciencia, que lo propuso el PES, ¿no? Y la objeción de conciencia es este principio en donde los médicos pueden reservarse, realizar un aborto, pero también hablando de la comunidad LGBTIQ, sobre el derecho a la identidad de género, ¿no? Quizá ellos podían decidir no prescribir hormonas para un cambio de transición de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que los problemas que ocasionaba que el PES estuviera ahí, nos comentaba Fernando Manzanilla, que justo lo increpamos, Católicas por el Derecho a Decidir, la representante de Católicas por el Derecho a Decidir, tuvo una conversación con él frontal, y entonces él decía, no, pero es que las decisiones no las tomaremos solos, las tomaremos como en coalición, ¿no? Y nosotros decíamos, sí, pero simbólicamente también es importante qué mensaje estamos dando si salud y cultura lo lleva el PES, ¿no? A mí también me gustaría como hacer un agregado en temas de esta mancuerna salud y cultura, ¿no? Porque en temas de educación sexual integral, México, o sea, en lo que va de septiembre, han habido 3 transfeminicidios. Es una situación muy grave y nos parece que en materia de educación sexual integral, si queremos una sociedad más justa, más democrática, más incluyente, que empiece con una educación desde los niños, tenemos que apostar más a ese proyecto de educación sexual integral, en donde el tema de cultura, o sea, los lenguajes artísticos siempre han sido aliados para generar pensamientos más críticos e incluyentes, ¿no? Entonces, no solamente era salud, sino cultura también ponía un riesgo importante para generar proyectos de una sociedad más incluyente, ¿no? Sobre todo me parece importante todavía
todavía no toma protesta el nuevo gobierno, pero ya está la mayoría en el Congreso de Morena y el presidente electo ganó con un amplísimo margen. Claro. Es importante que de cualquier forma, digamos, se siga la pista de las decisiones que se van tomando y se sea muy crítico con el nuevo gobierno y con las decisiones que se toman en el Congreso. No importa cómo hayan llegado. Sí, justo, totalmente, ¿no? Cuando Fernando Manzanilla decía precisamente, ¿no?, que las decisiones se tomaban en colectivo, nosotros cuando entregamos este pronunciamiento de República Laica, decíamos que si en caso que no se tomara en cuenta la petición, íbamos a hacer un seguimiento puntual de las medidas y de las decisiones, ¿no? Claro. Y esto no cambia, aunque Morena esté ahora al frente de estas comisiones. Creo que tenemos que estar más incluidos en estas decisiones, un poco tomándole la palabra a Andrés Manuel López Obrador. Claro. Las asociaciones civiles que llevamos trabajando en estos temas, tenemos que proponer agenda. Pues Nadia, te agradezco mucho. Sergio Mayer quedó en la Comisión de Cultura, una nueva controversia. Pero bueno, te agradezco mucho que hayas estado aquí esta noche. No, muchísimas gracias a ti.